Saludos, damas y caballeros. Seguimos disfrutando de este mensaje pascual, de la experiencia del resucitado. Y hoy, en este domingo, la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 14 al 22 y al 33. Se toma del discurso de Pedro el día de Pentecostés y el prototipo del primer anuncio del querigma que los apóstoles proclamaban ante los judíos y ante todos los hombres. Consistía en proponer al mundo la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús de Nazaret como el acontecimiento más importante de la historia de la salvación. Los discursos en los Hechos de los Apóstoles le dan a la narración toda la fuerza catequética del mensaje. Aunque provienen de la tradición primitiva, en realidad están redactados y actualizados por Lucas. Este discurso concretamente está organizado en 3 partes. Invitación a escuchar, escuchad israelitas. Exposición del acontecimiento fundamental, Dios ha resucitado a Jesús de Nazaret, y un apoyo testimonio en la Escritura, que es el Salmo 16, 8, 11. De alguna manera los cristianos siguieron las pautas de lo que eran los discursos del libro del Deuteronomio, y la misma tónica de los profetas que anunciaban algo decisivo a Israel, porque los discursos querigmáticos que anuncian el valor y la muerte de Jesús tienen un carácter profético. Proclamar la muerte de Jesús, sin embargo, no podía hacerse sin poner de manifiesto las causas y los motivos de la vida de Jesús, quien por sus palabras y sus hechos extraordinarios hizo presente la liberación de Dios. Liberación de que debía recordarles a los judíos la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ellos no vieron en la vida de Jesús una vida liberadora, sino que lo crucificaron por medio de los impíos, los romanos, que eran los sin fe para los judíos. Aquí no debemos hacer de ninguna manera una lectura antisemítica del texto. Los cristianos, al menos, no lo debemos hacer, porque la responsabilidad de la muerte de Jesús no es de un pueblo, sino de los responsables de su religión y de los responsables romanos. No obstante, tampoco se puede ocultar que la muerte de Jesús es el resultado de rechazo a su predicación liberadora. Aunque en el mismo verso 13 se ponga de manifiesto que todo esto ocurre según el designio de Dios. Pero dicho designios no se refiere a la muerte en sí, muerte ignominiosa de la cruz, sino al valor de esa muerte como causa de redención y salvación para todos. La respuesta de Dios a la muerte de Jesús, teniendo en cuenta ese designio divino, es la resurrección. Dios lo ha liberado de los dolores de la muerte, como si fuera un parto. Así como en el parto la madre y el hijo sufren hasta que los dos se abrazan en un misterio de vida nueva, de la misma manera el dolor de la muerte de Jesús lleva al abrazo divino de la vida nueva del crucificado. De la misma manera deberíamos leer e interpretar el misterio de nuestra propia muerte y la esperanza de nuestra propia resurrección. Morir para nosotros debería ser un parto que nos lleve a la vida nueva y verdadera. El discurso de Pedro se apoya en los versos del 25 al 28, en el Salmo 16, en el que se manifiesta a un creyente que confía en Dios hasta pensar que no verá la corrupción. Como a Israel le costó mucho expresar su fe en la vida después de la muerte, el que se use este salmo aquí quiere decir que pronto en la comunidad cristiana se consideró este salmo como un canto mesiánico en toda su dimensión.
Por ello, cuando se habla de la fuerza de la palabra de Dios en los cristianos primitivos, esa fuerza no consistía en otra cosa que en la fuerza que tenía la misma muerte y resurrección de Jesús. Es una fuerza que cambia los corazones. Y si cambia los corazones, cambia también la historia. Porque en la muerte de Jesús, en la cruz concretamente, la muerte ignominiosa de esclavos y de revolucionarios, se revela todo el amor de Dios por nosotros. Y en la resurrección se revela el poder de Dios sobre la muerte de Jesús y sobre la de todos los hombres. Una segunda lectura que muestra la esperanza que está fundamentalmente en Dios. Pedro insiste poderosamente en el querigma del misterio de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús. Propone que no es el oro y el poder lo que cambiará la historia, aunque muchos hombres consideren que eso es lo que moviliza este mundo. El oro, el poder, las armas traen la tragedia a nuestros pueblos, la guerra y los nacionalismos. Pero en el misterio de la Pascua es el misterio del sin poder. Se abre a toda la esperanza y a la vida que permanece para siempre. Y escuchamos hoy el hermoso texto del Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Es una de las escenas de las apariciones del resucitado que más han calado en la catequesis de la comunidad cristiana, que debe también recrearse de una lectura pausada y sosegada para llegar hasta donde no quiere llevar el autor. Todo esto es lo que constituye la gramática generativa de nuestro relato como obra narrativa. Pero no se queda ahí, es pura narración. Bien, es verdad que sin narración, sin gramática, no hay mensaje y no puede haber hermenéutica. Pero la narración no está sola, sino que engendra un texto sagrado para la comunidad. Es como si fuera la descripción de una Eucaristía en un proceso dinámico. Primeramente, los peregrinos de Emaús, desconcertados, van escuchando la interpretación de las Escrituras en lo referente al Mesías. Es una catequesis de preparación para lo que viene a continuación. Bien podemos articular esta narración en torno a dos escenas principales introducidas por la misma expresión. Y sucedió mientras conversaban. Y sucedió mientras se sentó a la mesa. Muchos han reconocido que Lucas indica dos momentos esenciales de la lectura cristiana: la palabra y el sacramento. Escucha de las Escrituras y liturgia eucarística. La primera parte es el camino. Desde la nostalgia solamente no es posible abrirse a la resurrección. No es la nostalgia la forma y la manera de adentrarse en el anuncio pascual de que el crucificado vive. Esta primera etapa es la narración más impresionante de esos que podemos llamar la etapa de la verificabilidad de la resurrección. En ella ha quedado claro que el sepulcro vacío ha dejado de significar nada, a menos en la obra de Lucas, y creemos que en todo el Nuevo Testamento. Pero en Lucas es el que nos ha mostrado con esta escena que la verificabilidad no puede sostener la grandeza del misterio de la Pascua, porque es después del intento de la verificabilidad cuando los dos discípulos prácticamente huyen de Jerusalén con el convencimiento de que todo ha terminado mientras iban de camino. El resucitado les sale al encuentro sin que puedan reconocerlo. Sabemos que Lucas es un verdadero catequista del camino. Así entiende toda la vida de Jesús y muy especialmente en su decisión irrevocable de ir a Jerusalén. Y entiende a su vez que el discipulado cristiano es un camino que ha de recorrer con Jesús. No es un discipulado de tipo intelectual, se aprende viviendo. Por eso ahora también en este relato de la experiencia de la resurrección, ese misterio es un itinerario que hay que recorrer en la lectura de la Escritura. En el caso de la comunidad cristiana,
debemos interpretarlo del mensaje de la vida de Jesús. Pero Jesús tomó su iniciativa, se hace un peregrino, un itinerante con ellos, que viene de Jerusalén desesperados, porque ni siquiera han tomado en consideración lo que algunas mujeres ya decían. El peregrino, sin que se lo pidan, hace el camino con ellos y les explica las Escrituras. Ya no pueden vivir sin Él, sin su palabra de consuelo y de vida. Estamos ante una de las novedades del cristianismo primitivo que Lucas plasma extraordinariamente en este relato. En cuanto a esos pasajes como Isaías 53 van a ser considerados mesiánicos por los cristianos, el verso 26 es el punto de arranque en el proceso de leer las Escrituras desde la Pascua con los ojos nuevos. No olvidemos que el lector sabe quién habla, aunque los peregrinos son ignorantes. Pero es una de las claves de este itinerario que el evangelista quiere marcar a la comunidad cristiana que ha de leer las Escrituras. Como buenos orientales, han dado hospitalidad a este peregrino desconocido que le ha interpretado la palabra de los profetas sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Eso fue lo que tuvieron que hacer los primeros cristianos para explicarse y vivir espiritualmente la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces, en la casa, símbolo de una comunidad eucarística, el que aparecía como un hombre de paso viene a constituirse en el anfitrión de aquella celebración. Por eso, aquellos peregrinos reconocen al Señor en un gesto como el que pudo hacer en la noche de la última cena. Podemos entender que parte el pan y lo reparte y beben de la copa. Así se cumple el sentido de la palabra de Jesús. En la tradición de Lucas y Pablo, la conocida como tradición de Antioquía, cuando se dice, haced esto en memoria mía. Después de haber tomado pan y haberlo repartido entre los suyos, es la Eucaristía memorial de lo que hizo Jesús aquella noche, que no se explica desde luego sin lo que llevan a realizar aquel acto profético de lo que estaban por llegar inmediatamente. En efecto, fue entregar su vida en el pan y en la copa que reparte entre los discípulos. Pero ese memorial no está limitado a ese momento puntual, sino a toda su existencia, que culminará en la cruz. Es la Eucaristía donde nos entregan al Señor la vida de la que goza ahora como resucitado. Lucas quiere enseñar a su comunidad que aunque ellos como nosotros no pudimos vivir con Él ni conocerle, en la Eucaristía es posible tener esta experiencia de vida. En definitiva, en la Eucaristía hacemos un memorial con todo lo que esto significa, pero con el resucitado, más no como testigo pasivo, sino siendo el Señor y anfitrión, porque es solamente con Él con quien podemos abarcar la altura y la profundidad de algo que no es simplemente repetir, sino revivir. La Eucaristía, como la resurrección, es un misterio inefable de liberación, ya que los discípulos que estaban angustiados por lo que había pasado en Jerusalén, poco a poco, en la medida que se va haciéndose la Eucaristía como un peregrinar, se conmueven porque la vida del resucitado se apodera de sus corazones. Eso es lo que Lucas quiere enseñarnos catequéticamente sobre lo que acontece cuando el Señor resucitado parte el pan con su comunidad y con la iglesia. La fracción del pan es el signo que necesitaban para saber lo que había pasado. Queda, no obstante, por formular el remate de este momento decisivo. Es lo que se describe ajustadamente en el verso 31 y que es lo contrario de lo que ha expresado en el verso 16. Sus ojos estaban cerrados. Este es el momento en que tan maravillosamente plasmó Rembrandt en su cuadro de los discípulos de Maús, una de las composiciones pictóricas más hermosas que existen. No hay palabra para expresar mejor
es una autorrevelación del resucitado en la cena, la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Por eso esa presencia no es visible como normalmente entendemos esto. El hecho de que se use el verbo pasivo indica que se trata de una experiencia profunda, espiritual, real sin duda, pero no para ver con los ojos corporales, sino con los ojos de la fe. No deben caber la menor duda de hablar de este modo. Por eso el verso 32 tiene un sentido irrenunciable en muestra en esta narración. Es la clave, y se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón cuando por el camino nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Que cada uno de nosotros, como buenos peregrinos, como seguidores de Jesús, lo podamos seguir descubriendo en la fracción del pan, en la Eucaristía y practicando obras de misericordia. Feliz semana para todos. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón.